Hay imágenes que se quedan grabadas en la retina mucho después de que el peligro ha pasado. La tuya podría ser la de un agente de la Policía Nacional o de la Guardia Civil anotando algo en una libreta mientras tú, con el corazón a 120, intentas recordar si dejaste el DNI en casa. ¿Y si te dijera que una pregunta aparentemente tan cotidiana como ¿dónde trabajas? Puede ser el comienzo de un problema legal mucho más grave del que imaginas? Vamos a ser claros desde el principio. En España, la mayoría de los controles policiales o identificaciones rutinarias se basan en la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Pero más allá de los manuales oficiales, existe una realidad que los abogados penalistas vemos cada semana en los juzgados. Cuando un agente te pregunta por tu trabajo, no lo hace por simple curiosidad. No le importa si eres camarero, ingeniero o dependiente de una tienda de ropa. Lo que busca es construir un contexto, a veces para protegerte, pero otras tantas para encontrar un punto débil que pueda derivar en una sanción administrativa o incluso en un proceso penal. Imagina la siguiente situación. Son las 11 de la noche. Vuelves a casa después de cenar con unos amigos. Tomas una calle tranquila de tu barrio, en Valencia, en Barcelona o en cualquier ciudad mediana de Castilla y León. Un coche patrulla se detiene a tu lado. 2 agentes bajan, te piden la identificación. Es algo legal, te lo han dicho 100 veces. Les entregas tu DNI o tu carnet de conducir. Uno de ellos te mira fijamente y te pregunta: ¿y usted a qué se dedica? ¿Dónde trabaja? En ese momento tu pulso se acelera. No has hecho nada malo, pero sientes que cualquier respuesta puede ser usada en tu contra. Y no te falta razón. Según el Tribunal Constitucional, la identificación de una persona en la vía pública solo está justificada si existe un indicio razonable de que ha cometido o va a cometer una infracción. Pero la realidad que vivimos los abogados es que muchos controles se realizan sin ese indicio. Y ahí es donde la pregunta sobre tu empleo se convierte en un arma de doble filo. Si dices que trabajas por cuenta ajena en un bar, el agente podría pensar que llevas dinero en efectivo procedente de las propinas, algo que en ciertos contextos puede llevar a un registro superficial de tus bolsillos. Si dices que eres autónomo, la policía podría vincular ese dato con posibles inspecciones de Hacienda o de la Seguridad Social, aunque no sea su competencia directa. Si dices que estás en paro, algunos agentes podrían interpretar que tienes más tiempo libre para dedicarte a actividades ilícitas, por muy absurdo que suene. Los abogados penalistas solemos advertir a nuestros clientes que toda información voluntaria que das a la policía puede acabar en un atestado. Y ese atestado, aunque no derive en un juicio, puede quedar registrado internamente. Imagina que en una identificación rutinaria mencionas que trabajas como transportista. 2 semanas después, la Guardia Civil te para en una carretera secundaria y el agente consulta sus notas. Al ver tu profesión, decide revisar el tacógrafo de tu furgoneta con más atención de la que aplicaría con otro conductor. No es acoso. Es el efecto de haber compartido un dato que parecía inofensivo. La legislación en España establece que durante una identificación tienes derecho a saber la identidad de los agentes, el motivo de la identificación y a recibir un justificante si la identificación se prolonga más de lo razonable. Pero nada en la ley te obliga a declarar sobre tu vida laboral. El artículo 18 de la Constitución española garantiza el derecho a la intimidad personal y familiar. Tu trabajo, tu fuente de ingresos y tu situación profesional forman parte de esa esfera íntima, a menos que exista una investigación en curso relacionada con un delito que precise conocer esos datos. Pongamos un ejemplo realista. María, una ciudadana de Alicante, volvía de comprar el pan un domingo por la mañana. Un agente de la policía local le pidió el DNI. Ella lo entregó. El agente sin más preguntó: ¿dónde trabaja? María respondió que era profesora de instituto. El agente anotó algo y la dejó ir. A los 3 meses, María recibió una citación para declarar como testigo en un juicio contra un exalumno acusado de tráfico de drogas. Nunca supo cómo, pero su nombre y su profesión aparecían en una libreta de intervenciones policiales. Su declaración duró 10 minutos y no aportó nada relevante. Pero perdió medio día de trabajo y sufrió la angustia de verse implicada en un proceso penal sin haber hecho absolutamente nada. ¿La moraleja? Cuanto menos sepa la policía de ti en una identificación rutinaria, menos posibilidades hay de que tu nombre acabe en informes que no te corresponden. Ahora bien, no estamos diciendo que debas negarte a identificar. Eso sería un error gravísimo.
La negativa a identificarse o a proporcionar datos de filiación puede constituir una infracción grave, según el artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015, con multas que oscilan entre los 600 y los 30.000 euros. Además, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha dejado claro que la resistencia pasiva a identificarse, como permanecer en silencio absoluto sin entregar el DNI, puede considerarse incluso un delito de desobediencia leve si el agente actúa dentro de sus funciones. Entonces, ¿qué hacer cuando te preguntan ¿dónde trabajas? La respuesta que los abogados recomendamos es clara, educada y firme. Agente, con todo respeto, mis datos laborales no son necesarios para esta identificación rutinaria. Le he entregado mi documento nacional de identidad, que es suficiente para acreditar mi identidad. Expertos legales indican que esta respuesta no es una negativa a colaborar, sino un ejercicio legítimo de tu derecho a no autoincriminarte y a proteger tu intimidad. El agente puede insistir, puede decir que es una pregunta rutinaria, puede incluso elevar el tono. En ese momento, la clave está en mantener la calma y repetir una fórmula similar. Entiendo su pregunta, pero mis datos laborales son personales y no guardan relación con esta identificación. Si usted considera que es imprescindible conocerlos, le ruego que lo indique por escrito y me permita contactar con mi abogado. Esta segunda respuesta suele desactivar la mayoría de los intentos de presión. Los agentes saben perfectamente que no tienen base legal para exigirte esa información. Lo que hacen es sondear. Buscan a ciudadanos que, por nervios o por desconocimiento, suelten datos que luego puedan usar para justificar una sanción o una investigación más profunda. Pensemos en otro escenario. Estás conduciendo tu coche por la M30 de Madrid. Te detiene un radar de la Guardia Civil de Tráfico. Has cometido una infracción leve, circular a 78 km por hora en una zona limitada a 70. El agente se acerca a tu ventanilla, te pide el carnet de conducir y el permiso de circulación. Mientras anota los datos te pregunta, ¿a qué se dedica? ¿Dónde trabaja? Si respondes que eres comercial y que llevas muestras de productos en el maletero, el agente podría tener un motivo para pedirte que abras el maletero y compruebe que la carga no supera los límites permitidos o que no hay mercancía peligrosa. No es que vaya a hacerlo siempre, pero le acabas de dar una razón. Si por el contrario, respondes con la fórmula que hemos recomendado, lo más probable es que el agente termine de escribir la denuncia, te la entregue y te desee un buen viaje. Los procedimientos policiales en España no son iguales en todas las comunidades autónomas. Los Mossos d'Esquadra en Cataluña, la Ertzaintza en el País Vasco, la Policía Foral de Navarra y la Policía Canaria tienen sus propios protocolos internos. Pero todos ellos se rigen por las mismas leyes básicas. En ningún caso, una identificación rutinaria por mera prevención puede convertirse en un interrogatorio sobre tu vida personal. Si un agente insiste en preguntarte por tu trabajo después de que le hayas entregado tu documentación y le hayas indicado educadamente que ese dato no es necesario, puedes empezar a sospechar que esa identificación no es tan rutinaria como aparenta. Puede que haya una denuncia previa en la zona, un perfil buscado con características similares a las tuyas, o simplemente que el agente esté recibiendo instrucciones de recopilar datos laborales para estadísticas internas. En cualquier caso, la ley te ampara. Imagina ahora que no estás caminando por la calle, sino que estás en tu lugar de trabajo. Entra la policía porque ha habido un robo en el comercio de al lado. Te preguntan, ¿dónde trabajas? Y tú estás claramente dentro de tu tienda, con un uniforme o una etiqueta con tu nombre. En ese caso la respuesta es obvia y no vulnera tu intimidad. Aquí soy el encargado. Pero la pregunta original de este vídeo se refiere a cuando la policía te pregunta, ¿dónde trabajas? En un contexto de identificación en la vía pública o durante un control de tráfico, sin que haya una relación directa con tu actividad laboral. Ahí es donde muchos ciudadanos cometen el error de soltar información que no está obligados a dar. Un caso real que llevó un compañero del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Un joven de 22 años, estudiante, volvía a su piso de alquiler en el barrio de Lavapiés. La policía le pidió el DNI y le preguntó dónde trabajaba. Él, nervioso, dijo que no trabajaba, que estudiaba y que sus padres le enviaban dinero cada mes. El agente anotó desempleado en su informe. 2 semanas después, el joven fue víctima de un robo con violencia en la calle. Al denunciar el robo en comisaría, el agente que tomó la denuncia leyó la nota anterior y, sin motivo aparente,
Le preguntó si sus padres le enviaban dinero en efectivo o por transferencia. El joven se sintió interrogado como si fuera él el sospechoso. No pasó nada más, pero la sensación de ser tratado como un potencial delincuente por el simple hecho de haber respondido una pregunta que no debió responder le duró meses. Entonces, ¿qué hacer si la policía insiste después de tu respuesta educada? La Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su artículo 520, regula los derechos de las personas detenidas o investigadas. Pero si no estás detenido, ni siquiera investigado, tu posición es más fuerte. Puedes solicitar que el agente te entregue un justificante de la identificación, tal como establece el artículo 16.2 de la Ley Orgánica 4/2015. Ese justificante debe incluir el motivo y la duración. Si el agente se niega a entregarlo o sigue presionando para obtener datos laborales, tienes derecho a pedir hablar con un superior o a anotar el número de placa del agente para presentar una queja posterior en la Oficina de Atención al Ciudadano de la Policía o en la Inspección de Servicios. Pero ojo, no te recomendamos nunca enfrentarte a la gente. No digas frases como «Usted no tiene derecho a preguntarme eso», en tono desafiante. Eso puede derivar en un delito de atentado contra la autoridad si el agente interpreta que estás menospreciando su función. Tampoco uses el móvil para grabar sin permiso si el agente te lo prohíbe expresamente en un lugar donde haya restricciones de seguridad. La grabación de agentes en espacios públicos es legal en España, según la sentencia del Tribunal Supremo de 2019, siempre que no se obstaculice su trabajo. Pero si el agente te dice, aparta el móvil, lo mejor es obedecer y luego, si quieres, interponer una queja por escrito. La resistencia pasiva bien hecha es silenciosa, educada y firme. Otro error común es mentir sobre tu trabajo. Si dices que trabajas en un sitio donde no trabajas y el agente tiene forma de comprobarlo en el momento porque está cerca o porque tiene acceso a bases de datos, podrías incurrir en una falta de respeto a la autoridad, que aunque raramente se persigue, puede sumarse a otros cargos si la situación escala. La verdad es tu mejor aliada, pero la verdad completa no es obligatoria. No necesitas decir, trabajo en la obra de la calle Pez, número 3, de 8 a 5 cobrando 1.200 euros al mes. Con decir, trabajo en la construcción, ya estarías dando más información de la necesaria si el agente no tiene derecho a preguntarlo. La estrategia que recomendamos desde la asesoría legal es la de la respuesta en 3 niveles. Nivel 1. Entregas el DNI y punto. Si solo con eso es suficiente, el agente no preguntará nada más. Nivel 2. Si el agente pregunta ¿dónde trabajas?, respondes con la fórmula estándar. Mis datos laborales son personales, agente, y no son necesarios para esta identificación. Le ruego que continúe con el procedimiento que estime oportuno. Nivel 3. Si el agente insiste o te dice que es obligatorio responder, preguntas amablemente, ¿podría indicarme el artículo de la ley que me obliga a declarar sobre mi trabajo en este momento? Esta pregunta suele ser el freno de mano. La mayoría de los agentes no sabrán citar ese artículo porque no existe. Algunos podrían enfadarse, pero la probabilidad de que una discusión teórica sobre leyes en mitad de la calle acabe mal es alta. Por eso, el nivel 3 solo debe usarse si estás seguro de que puedes mantener la calma y si hay testigos o una cámara de seguridad cerca. Un abogado experto en derecho penal suele advertir que el momento de mayor peligro en una identificación no es cuando entregas el DNI, sino cuando el agente percibe que te estás poniendo nervioso. Por eso, la práctica recomendada es ensayar mentalmente la respuesta antes de salir de casa. Suena exagerado, pero funciona. Los pilotos ensayan emergencias. Los cirujanos ensayan procedimientos. Tú puedes ensayar una frase de 10 segundos que un día puede ahorrarte una multa, un mal rato o incluso una imputación injusta. Ensaya frente al espejo. Agente, con respeto, mis datos laborales no son necesarios para esta identificación rutinaria. Díselo a tu pareja, a tu hermano, a tu amigo. Normaliza esa respuesta. Cuando llegue el momento real, tu cerebro no se bloqueará. Pongamos un último ejemplo de alto riesgo. Eres autónomo. Trabajas como transportista de mercancías peligrosas. Llevas una furgoneta rotulada con el nombre de tu empresa. La Guardia Civil te para en un control rutinario de alcoholemia. El agente te pide el carnet, el permiso de circulación y la documentación del vehículo. Todo está en regla. Das negativo en alcohol. El agente entonces te pregunta, ¿dónde trabajas?
La respuesta es obvia. Tu furgoneta tiene el nombre de la empresa. Decir, soy transportista, no añade nada nuevo. Pero si el agente profundiza y te pregunta, ¿y transporta mercancías peligrosas habitualmente? Ahí sí estás ante una pregunta que puede afectar a tu vida laboral. Un conductor de mercancías peligrosas tiene obligaciones específicas de descanso y de documentación. Si el agente cree que puedes estar cansado, podría pedirte los tacógrafos de los últimos 7 días. Si hay alguna irregularidad mínima, la multa puede ser de miles de euros. En ese caso, tu respuesta debe ser: agente, mi situación laboral está en regla y toda la documentación está a su disposición si existe una inspección específica, pero esta pregunta no corresponde a un control de alcoholemia rutinario. Probablemente el agente lo dejará estar. ¿O no? Pero al menos habrás plantado una línea roja. Los derechos civiles en España no son un regalo de las autoridades. Son conquistas de décadas de democracia. Pero solo funcionan si los ciudadanos los conocen y los ejercen con inteligencia. No se trata de ser conflictivo. Se trata de no colaborar más allá de lo que la ley exige. La policía tiene un trabajo difícil. Nos protege a todos. Pero un agente individual, presionado por sus propios indicadores de productividad, puede caer en la tentación de pedir más datos de los necesarios. Tu silencio educado sobre tu vida laboral no es una falta de respeto. Es una defensa de tu intimidad. Y la intimidad, según el Tribunal Constitucional, es un derecho fundamental que solo puede limitarse en casos muy concretos y con la debida proporcionalidad. Así que ya lo sabes. La próxima vez que un agente te pregunte ¿dónde trabajas?, durante una identificación que no tiene nada que ver con tu empleo, respira hondo, recuerda esta conversación y responde con calma y firmeza. No des información que no estás obligado a dar. No mientas. No te enfrentes. Limítate a proteger tu esfera personal. Los abogados llevamos años viendo cómo pequeños descuidos en una identificación se convierten en grandes dolores de cabeza. No dejes que te pase a ti. Conoce tus derechos. Ejercerlos no es delito. Es inteligencia aplicada a la vida real.